Bueno, son las 20:08. ¿Qué quieren? ¿Que esperemos 5 minutos más para ver si se conecta más gente o comenzamos? Como vos quieras, Mauro, a mí me da igual. Esperamos 5 minutos a ver si hay más gente y empezamos, ¿te parece? Marina, Parece. Sí, ya están todos en la sala. Tenemos 47 personas que acaban de ingresar. Me parece que ya bueno, estaría. esperamos, Bueno, esperamos 5 minutos a ver si se conecta alguien más y empezamos. perfecto. ¿Podés hablar algo si quería lo que está, Mauricio? A los que, a los que están conectados, Marina, nuestra secretaria, va a colocar en el chat un link de conexión para que puedan registrar el presente a este Zoom. Así que por favor ingresen al chat y ahí va a haber un link que lo va a colocar la secretaria para que se puedan registrar. Hay una raya que apareció ahí. Sí, sí, la veo. A ver, ya la sacamos. Yo pensaba que era tu presentación. No, no. Doctor Palavecino, usted tiene el control, digamos, no puedo yo sacar esa raya. Ahora lo que vamos a hacer es ¿Cómo se hará, no? detener la presentación y volverla a iniciar. Ahí está, ahí desapareció. No sé qué hicimos, ahí desapareció. No, pero ya dejé de compartir la pantalla, se puede Ah. volver a compartir. Muchas gracias. Ahí está. Les voy a hacer una confesión. Estoy en mi departamento y mis residentes están haciendo un asado acá en la parrilla, acá arriba. De fin de rotación por fin de mes. Así que apenas termine acá de charlar con ustedes, me voy a comer un asadito acá arriba. La mejor parte. Ah. Y mañana nos vamos a Sierra La Ventana porque hacemos el encuentro bianual de ex-fellows del italiano de cirugía pancreática. Así que ya empezarán a ver fotos en las redes de nuestro encuentro de camaradería. Bueno, si te parece empezamos, Martín Cho. Cuando quieran. Bueno, en honor al horario de todos los que se han conectado en tiempo y forma, comenzamos con este primer DPC que lo denominamos nosotros, que es el desarrollo profesional continuo que intentamos dar desde la Sociedad de Cirujanos a todos los cirujanos que se conectan, y que lo hacemos abierto para todo el público, no solamente para los socios, y que acá en Tucumán el certificado que se recibe otorga puntaje para la certificación y la recertificación. Yo creo que el doctor Martín Palavecino no necesita presentación, es una mera formalidad porque ya todos lo conocen. Él es un cirujano jujeño que hizo su residencia y el FERU de HPV en el hospital italiano y se quedó trabajando en el hospital italiano y se convirtió en uno de los referentes en el hospital italiano. Es subjefe del servicio de cirugía y en este momento está ejerciendo la jefatura de la sección de cirugía de San Justo. Así que bueno,
te dejo, Martín, con el auditorio para que des tu charla y esperamos que nos sirva a todos. Bueno, gracias Mauricio, gracias doctor Pera, gracias a toda la Sociedad de Cirugía de Tucumán. Para mí es un honor. Todo lo que tenga que ver con el NOA para mí representa doble satisfacción, interactuar, intercambiar experiencias con usted. Y bueno, y este es un tema que a mí, la verdad, me apasiona, y me apasiona no de ahora, me apasiona desde el año 2003, que yo era residente de segundo o tercer año, como bien dijiste, del hospital, y a mi jefe y uno de mis mentores, Juan Pecó, le tocó hacer el relato de la Asociación Argentina de Cirugía, del Congreso Argentino de Cirugía, y el tema era complicaciones de la cirugía abdominal. Y bueno, y dentro de todas las complicaciones, obviamente, yo que ya estaba un poco inclinado hacia todo lo que era hepatobilio, lo que más me interesó fue la complicación de la lesión de vía biliar, porque aparte de siendo residente de segundo o tercer año, era la cirugía que más hacíamos, ¿no? La colecistectomía laparoscópica, y siempre nuestro cuco, nuestro talón de Aquiles en ese procedimiento es la lesión de vía biliar. Posteriormente, cuando ya empecé a hacer el fellow, y acá un poco más de la mano de Eduardo de Santibáñez, empezamos a ver, o empezamos a publicar, y desde ya que después me pueden escribir un mail si alguna de las publicaciones que muestro, comente, les interese y quieren que yo se las comparta, empezamos a ver las complicaciones severas, es decir, aquellas complicaciones que definimos nosotros como grupo como complejas, y ahora vamos a ver qué significa lesiones complejas de la vía biliar, y que esas, en definitiva, esas lesiones de vía biliar complejas, lamentablemente siempre terminan en procedimientos quirúrgicos importantes, es decir, hepáticos yeyuno anastomosis altas, o rehepáticos yeyuno anastomosis después de varios intentos fallidos, o lo que es más triste todavía, que son las resecciones hepáticas e incluso el trasplante hepático. Y estamos partiendo de la base de que una persona puede terminar un trasplante hepático, y todo empezó con una simple colecistectomía, en su gran mayoría laparoscópica. Esto es un cuadro un poco viejo, y creo que de a poco, gracias a Dios, está perdiendo vigencia, pero si uno ve la incidencia de la litiasis, de la lesión de la vía biliar en la era abierta, era de entre 1.9 y 2.9 casos cada 1000. Esto, en la era laparoscópica, sobre todo en las primeras series, se vio duplicado, es decir, se fue a 4,6, 4,7 en multiinstitucionales, y en series más monoinstitucionales, en donde es difícil extrapolarlo a la experiencia del grueso de la vida quirúrgica mundial, hablaban de por ahí un poco más bajo. Pero hoy se considera como aceptable, o un índice deseable al que todos deberíamos tender, es al 0.2%, es decir, una lesión de vía biliar cada 500 colecistectomías. Si uno auditara sus propios servicios, su propia práctica personal, uno debería estar dentro de este número, es decir, una cada 200, una cada 500, y si uno por ahí comete más de una cada 500, uno tiene que hacer una autoauditoría a ver qué es lo que está pasando, si es que recibimos pacientes más severos, si es que tenemos algún aspecto técnico que tenemos que mejorar para que esto no siga sucediendo, etcétera, etcétera. Y ya vamos a ir viendo punto por punto todas estas cosas. ¿Cuáles son las complicaciones de la colecistectomía laparoscópica en general? Bueno, la más frecuente, gracias a Dios, son las leves, y dentro de las leves la infección de herida. Todos sabemos que a veces se contamina el ombligo, hacen una onfalitis, pero simplemente soltando un punto y eventualmente dando un antibiótico, todo esto se soluciona. La otra complicación que es indeseada son las hemorragias, que es la primera causa de conversión, y indirectamente puede llevar a la situación de la lesión de la vía biliar, porque muchas veces uno lesiona la vía biliar en el intento infructuoso de cohibir una hemorragia, y empieza a poner clip a ciegas o quemar con el hook a ciegas, y en ese contexto muchas veces uno termina lesionando la vía biliar. La litiasis residual
que para aquellos que hacemos colangiografía de rutina es poco probable que suceda, pero bueno, no es lo habitual en la práctica quirúrgica diaria. Y acá empieza el cuco, que son las bilirragias. Pequeño paréntesis, la lesión, la complicación quirúrgica que más mortalidad genera en la colecistectomía laparoscópica es la lesión de víscera hueca. Gracias a Dios no es tan frecuente, pero lamentablemente todavía es una causa de mortalidad. Pero cuando tenemos un paciente con bilirragia es donde empiezan los dolores de cabeza, porque la bilirragia era del 1% en la cirugía abierta, es 3 veces más grande en lo que es la cirugía laparoscópica, y todo esto lleva a que cuando uno tiene un paciente post-colecistectomía con una bilirragia, empieza el terror de ¿qué hicimos? Una de las causas es el desplazamiento del clip o del endoloop. Nosotros siempre bregamos por el uso del endoloop, que en definitiva termina siendo más económico porque es un hilo común y corriente de Prolene o de PDS que uno puede hacer en nudo intracorpóreo. No tiene contraindicaciones porque se puede usar en císticos inflamados, en císticos dilatados, en císticos finos, etcétera, etcétera. Pero bueno, a veces tenemos una inflamación severa y puede haber una necrosis del conducto cístico, o una filtración del parénquima hepático, sobre todo cuando tenemos conductos aberrantes como los conductos de Luschka, y la tan temida lesión quirúrgica de la vía biliar es la causa que no queremos que nos suceda, pero lamentablemente en algún momento en nuestras carreras nos sucede. Generalmente esta charla cuando la doy en vivo me gusta hacerla más interactiva, pero lamentablemente el Zoom tiene virtudes y desventajas, y la desventaja es que por ahí no podemos charlar, pero los invito a que me pregunten o levanten la mano si es que alguno quiere hacer una pregunta durante la presentación. Y cuando yo era residente me acuerdo que me enseñaron de que cuando uno evaluaba una colangiografía intraoperatoria no tenía que ver que tuviese indemnidad del árbol biliar entero, que tuviese 2 vías biliares derechas, es decir, el conducto anterior y posterior de la vía biliar derecha, y una vía biliar izquierda, con su trifurcación en los segmentos 2, 3, 4, y yo me daba cuenta que estas normas o estas reglas que uno seguía tenían un defecto, y el defecto eran los pacientes como este que tengo a continuación, en donde no solamente alcanza con ver 2 vías biliares derechas, como se veía ahí cuando estaba oculto, que uno pudiera decir que esa vía biliar era normal. Yo siempre insisto en mirar en mi práctica clínica y también insistir en la formación de nuestros residentes, es que no solamente tiene que haber 2 vías biliares, sino que la vía biliar posterior derecha tiene que llegar al segmento 6, es decir, la punta del hígado, y acá vemos cómo este segmento, este colector independiente del segmento 6, está desembocando muy bajo en la vía biliar, y si uno no diagnostica esto en el preoperatorio, en el pre-sección del conducto cístico, y con mínima disección, uno pudiera llegar a lesionar la vía biliar, en este caso el conducto sectorial del segmento 6. ¿Cuál es el diagnóstico de la bilirragia? Bueno, la mayoría de las veces la diagnosticamos con la tomografía, o si el paciente tenía un drenaje, con el drenaje, pero muchas veces tenemos que recurrir a los métodos por imágenes como la ecografía, la tomografía, la CPR, o en algunos casos la colangiografía percutánea. Pero siempre, les repito, tener siempre presente la lesión del posterior del derecho, ¿sí? Como les dije, la lesión de la vía biliar debería ser de 0,2% para estar dentro de los estándares mundiales. Es más frecuente en la cirugía abierta que en la cirugía laparoscópica que la cirugía abierta, y encima tiene una desventaja en la cirugía laparoscópica, y es que las lesiones son más altas. En la cirugía abierta uno lesionaba el colédoco al nivel del colédoco medio, y en la cirugía laparoscópica, cuando uno ve la disección desde abajo del hígado, uno se ve en la obligación o en la necesidad de disecar a nivel del ilio, y ahí se producen lesiones cada vez más altas. Si uno hace colangiografía intraoperatoria, el diagnóstico debería ser cercano al 100%, y lo bueno es que también al haber aumentado las lesiones de vía biliar, los algoritmos diagnósticos y terapéuticos han mejorado.
a mí me gusta, por una cuestión didáctica y tratar de entender mejor, es dividir el diagnóstico, el tratamiento cuando uno diagnostica intraoperatoriamente o uno diagnostica en el postoperatorio inmediato o mediato. Nos vamos a ver un poquitito lo que es el algoritmo diagnóstico en el intraoperatorio. No se asusten, que al principio asusta un poco este algoritmo, pero después, si lo vamos razonando juntos, van a ver que no es tan complejo. Cuando uno diagnostica una lesión de vía biliar en el intraoperatorio, acá las aguas se dividen en si la lesión la realicé si fue una lesión térmica, es decir, si la realicé con el electrocauterio, o si no utilicé el electrocauterio y la lesión la hice con una tijera. Gracias a Dios, la mayoría de las secciones, cuando uno hace la colangiografía intraoperatoria, y uno malinterpreta la anatomía, y uno hace una sección a nivel del conducto colédoco, interpretando que es el conducto cístico, esa sección siempre es parcial y la hacemos sin lesión térmica, es decir, no utilizamos el monopolar, el hook, siempre utilizamos una tijera. Y en estos casos la solución es bastante simple, en donde uno lo único que tiene que hacer es suturar y hacer un drenaje biliar, ¿sí? Nosotros preferentemente utilizamos un drenaje biliar endoscópico, que lo colocamos por vía laparoscópica, pero bueno, la recomendación, si ustedes no disponen de stent de colocación de stent endoscópico que lo puedan colocar por laparoscopía, obviamente el drenaje biliar de elección siempre es el tubo de Kerr. Sí, y acá hay un hermoso asterisco que es: voy a decidir el abordaje laparoscópico o abierto en función de la experiencia que tengamos nosotros en el manejo de la patología biliar por vía laparoscópica. Ahora viene el capítulo de la sección total, es decir, yo estoy mal interpretando la anatomía y voy cortando con una tijera y corto todo el colédoco, ¿sí? Y después me doy cuenta de que he cortado todo el colédoco, obviamente entramos en pánico, pero volvemos a lo mismo: si uno no lesiona con electrocauterio, las reparaciones son mucho más simples y con mejores resultados a mediano y largo plazo. En este caso está indicada la anastomosis término-terminal con la colocación de un drenaje, en este caso un tubo de Kerr, o un drenaje biliar endoscópico, como les comenté previamente. Todo esto también realizado por vía abierta laparoscópica en función de la experiencia del equipo tratante. Y por último, la resección de la vía biliar, es decir, yo no solo corté el colédoco, sino que lo volví a cortar más arriba, y acá estoy ante un daño vascular, ante un daño severo del colédoco, que generalmente viene con compromiso vascular, porque uno al seccionar el colédoco interrumpe la irrigación arterial. Recuerden que la irrigación de la vía biliar es 100% arterial. En estos casos, la resección hay que homologarla a la lesión térmica, es decir, hay un daño vascular del tejido, y cuando uno tiene un daño vascular del tejido, si uno intenta hacer una reparación inmediatamente en el lugar donde se cometió la lesión, esa reparación está condenada al fracaso, y por una sencilla razón: estoy reparando un tejido mal vascularizado, y al reparar un tejido mal vascularizado estoy condenado a que esa sutura se abra, y si soy más afortunado, que no se abra, pero con el tiempo se va a estenosar. Entonces, en estos casos también se dividen las aguas, es decir, yo tengo una lesión térmica o una resección de vía biliar y no tengo experiencia en la reparación de vía biliar, o no hay nadie en mi equipo que pueda hacer una reparación de la vía biliar, y ahí me veo en la obligación de drenar, ¿sí? Y si ustedes me dicen cuál es el mejor consejo que uno le puede dar a un cirujano que no tiene experiencia en el manejo de la patología biliar compleja ante una lesión de vía biliar, lo mejor que pueden hacer por el paciente es colocar un drenaje y derivarlo, o colocar un drenaje y llevar, y si en el equipo hay alguien, y que esa persona del equipo que sabe biliar se ocupe del tratamiento definitivo. Porque si uno intenta hacer una reparación sin experiencia, esa reparación está condenada al fracaso. Ahora, si yo tengo experiencia, o en mi equipo hay alguien con experiencia, está indicada la resección y la hepático-yeyuno-anastomosis. Es un procedimiento muy demandante por una sencilla razón:
su gran mayoría de las veces estamos hablando de conductos finos, es decir, un colédoco fino. Entonces, es necesaria la magnificación, es necesaria la experiencia de realizar anastomosis finas, etcétera, etcétera. Así que, este es el algoritmo del tratamiento del diagnóstico intraoperatorio de la lesión de vía biliar, que, como bueno, esto tengo entendido, Mauricio, que queda grabado y seguramente puede ser un material de consulta. Todos estos algoritmos están en los libros de complicaciones del doctor Pecoli, en el relato de complicaciones, así que también pueden acceder a ellos en dicha bibliografía. La lesión de vía biliar hay que tratar de diagnosticar de la forma menos invasiva posible, ¿sí? Entonces esto lo hacemos generalmente en el hospital italiano con la realización de una colangioresonancia. Hoy la colangioresonancia ha desplazado en absoluto a la CPRE cuando no hay un fin terapéutico. O sea, cuando hay un fin netamente de diagnóstico, la colangioresonancia es igual de buena que una colangio retrógrada, y obviamente al ser un método no invasivo, no tiene complicaciones inherentes a un procedimiento invasivo. Y obviamente lamentablemente, las lesiones vía biliar, salvo algunas escasas excepciones, siempre concluyen en una cirugía, y ahora vamos a ver cuáles son las cirugías en aquellas lesiones que son diagnosticadas en el postoperatorio. Acá es muy importante evaluar cómo es el estado clínico del paciente. Muchas veces, cuando el diagnóstico es muy precoz, el paciente está en muy buenas condiciones, con lo cual uno puede embarcarse en reparaciones mucho más buenas. O hay pacientes que uno, y si tenemos tiempo ahora les voy a mostrar un par de fotos. Justo el viernes de la semana pasada me interconsultó un amigo una lesión de viabilidad que tenía una lesión portal de la porta asociada, donde tenía una necrosis absoluta del hígado derecho, donde ahí obviamente el estado del clínico es muy malo, y uno no puede pretender en ese paciente tener muchas opciones terapéuticas que puedan uno realizar. Siempre descartar las colecciones, el coleperitoneo o la bilirragia, o los bilomas. En esos casos, siempre, y ahora vamos a profundizar también un poco en eso, drenar percutáneamente, siempre ir a hacer un abordaje tipo STEPAP, es decir, un abordaje yendo de lo menos invasivo a lo más invasivo, y siempre es importante, antes de decidir qué conducta terapéutica vamos a hacer, es hacer una evaluación lo más adecuada o más exacta posible de qué tipo de lesión estamos presentes. Nosotros utilizamos la clasificación de Bismuth modificada por Strasberg, y en función de eso ver cómo proseguimos en el algoritmo terapéutico. Yo les comentaba que empezamos en el año 2005-2006 bueno, obviamente era un proyecto del doctor Santibáñez, yo colaboraba como fellow, de tratar de definir cuáles eran las lesiones quirúrgicas de la vía biliares que nosotros decíamos que eran complejas. Y decimos que son complejas cuando la lesión es alta, algo que, como les dije previamente, no es infrecuente. No es infrecuente en los pacientes con colecistectomía laparoscópica. La inflamación local, cuando no es reparada en forma precoz, el paciente puede tener un cuadro inflamatorio local bastante severo. Las vías biliares de pequeño calibre, no infrecuente también en pacientes que uno malinterpreta la anatomía y tiene una vía biliar fina. El mecanismo térmico, como les dije, implica una lesión vascular asociada progresiva, con lo cual uno no puede en el intraoperatorio, en el postoperatorio inmediato, determinar la magnitud de la lesión. La lesión vascular asociada, como le decía recién, cuando una lesión es alta, uno tiene altas chances de haber lesionado la vena porta o la arteria hepática. Los intentos fallidos previos, eso nos pasa mucho con pacientes que vienen derivados de otras instituciones, en donde tenemos pacientes que han tenido intentos fallidos previos por cirujanos con no suficiente experiencia. Y la más temida de todas es la cirrosis biliar secundaria o la hipertensión portal, que son aquellos pacientes que lamentablemente tienen no solamente una lesión grave, sino generalmente prolongada en el tiempo, con intentos malos de cirugía previa, y estos pacientes son los que terminan en un trasplante hepático.
¿Qué pasa cuando diagnosticamos la lesión de vía biliar en el postoperatorio? Acá también el algoritmo es mucho más complejo, tampoco se asusten porque lo vamos a ir razonando previamente, poco a poco, y acá también hay que dividir las aguas. Yo diagnostico la lesión de vía biliar en el postoperatorio inmediato o en el mediato. Es decir, temprano, es decir, al día siguiente, a los 2 días, a los 5 días de una colecistectomía, o la diagnostiqué a los 10 días, 15 días, un mes o 5 meses o 2 años. Esto también divide las aguas en forma categórica. Yo aquellos pacientes que hago un diagnóstico temprano, los pacientes se presentan con 3 cuadros clínicos muy característicos. El más leve, y por eso está en verde, es el viloma. El más severo es la ictericia, y esto es seguro porque estoy asociado a una oclusión total o parcial de la vía biliar, y un intermedio es el viloma que no se contuvo y generó un cole peritoneo. El viloma tiene la característica buena, entre comillas, de que está localizado, de que tiene menor repercusión en el estado clínico general del paciente, y que por lo menos el tratamiento de lo agudo uno lo puede hacer en forma percutánea. Es decir, el paciente viene en el postoperatorio de una colecistectomía laparoscópica con fiebre, dolor abdominal, hago una tomografía, una ecografía y tiene una colección localizada en el lecho, etcétera, etcétera. Es un paciente que la recomendación es no operarlo, es decir, no hacerle una relaparoscopía ni hacerle una cirugía abierta, y es llamar al equipo de intervencionismo o el equipo que nosotros tengamos a disposición que realice el drenaje percutáneo, y con un drenaje percutáneo sacamos al paciente del agudo. Acá se van a presentar dos circunstancias: que la bilirragia se agote, es decir, por ahí fue algo que por ejemplo, un Luschka, un conducto aberrante que se autolimitó y cicatrizó, y el paciente en esa circunstancia se solucionó, y esto probablemente, según la clasificación de Strasberg, es una lesión de vía biliar, pero para nosotros, o por lo menos para mí particularmente, creo que no es una lesión de vía biliar. En estos casos, con el drenaje percutáneo, el paciente está controlado. Ahora, si persiste la bilirragia, uno tiene que hacer una colangiografía o una inyección de contraste a través del contraste del drenaje percutáneo, y ver si uno se encuentra entre una sección parcial o una sección total de la vía biliar. Si uno ve que la sección es parcial, uno pudiera hacer un drenaje percutáneo con una colocación posterior de un stent que ocluya esa lesión lateral del colédoco, o lo que es menos invasivo y probablemente más satisfactorio para el postoperatorio del paciente, va a ser hacer un tratamiento endoscópico, es decir, una colangio retrógrada endoscópica, y mediante la colocación de un stent muchas veces uno logra que también estas secciones parciales del colédoco uno las solucione mediante una CPR o ERCP. En cambio, si tenemos una sección total, sabemos que esto no va a andar bien con un stent. Simplemente dejar el drenaje percutáneo, dejar que la vía biliar dilate, dejar que los tejidos se desinflamen, que se delimite la sección, y en 6 a 8 semanas programar al paciente para hacerle una derivación biliodigestiva en Ider-Rux definitiva. Es decir, uno tiene que hacer, y esto es lo que más nos cuesta a nosotros como cirujanos, pero también a los pacientes, es inyectarse de paciencia, porque uno va a diferir al menos 2 meses o 1 mes y medio la solución definitiva de la lesión de vía biliar. Aquellos pacientes que se presenten con un cole peritoneo, lamentablemente estos pacientes hay que reoperarlos, ¿sí? Lo ideal es, si la cirugía laparoscópica, la cirugía de la lesión de vía biliar fue laparoscópica, tratar de hacer un abordaje laparoscópico. Y si la cirugía fue abierta, bueno, ahí también uno podría decidir, en función de la experiencia del equipo tratante, ver si la reoperación la hace por laparoscopía o abierto. Siempre, como dije antes, uno hace un step-up approach, y uno pudiera empezar con drenaje laparoscópico, aún si la cirugía original fue abierta. Capítulo distinto es el capítulo del paciente que se presenta con ictericia. Acá tal vez se van a dividir las aguas en pacientes que entran con una infección o sin infección.
Con infección, la colangitis es mandatorio hacer algo urgente. Obviamente, si es una colangitis severa, con la clasificación de Tokio, el drenaje hay que hacerlo a las 3 de la mañana, 5 de la mañana, a la hora que venga el paciente, ¿no? Si el paciente entra con una colangitis leve, uno puede semi-electivizar el drenaje, pero sí o sí estos pacientes van a terminar en un drenaje. Nosotros en estos casos preferimos el drenaje percutáneo, por una cuestión de que no sabemos a qué altura está el proceso infeccioso, o muchas veces la lesión es alta, y no siempre es accesible desde un abordaje endoscópico. Pero bueno, no siempre está disponible un radiólogo intervencionista o un cirujano intervencionista que nos pueda hacer el drenaje, entonces en estas circunstancias a veces hay que recurrir a un drenaje endoscópico, sabiendo que no siempre el drenaje endoscópico va a ser exitoso en las lesiones altas. Si el drenaje percutáneo endoscópico va al éxito, buenísimo. Si va al fracaso, ahora vamos a ver cómo continúa. Aquellos pacientes que se presentan con ictericia, pero sin colangitis, se van a tratar igual que el tardío, ¿sí? Es decir, paciente que no apura, paciente que algo de drenaje de bilis tiene hacia el intestino, o hacia el drenaje percutáneo, o hacia el drenaje quirúrgico que uno le colocó. Entonces el algoritmo en el paciente ictérico sin colangitis va a ser similar al paciente con el diagnóstico tardío de una lesión de vía biliar. En aquellos pacientes que hagan un diagnóstico tardío, voy a tener o una estenosis parcial no extensa o una estenosis total o extensa. Esto es importante evaluarlo, y como les dije, el estudio de elección para evaluar este tipo de lesión en nuestro caso es la colangioresonancia. En aquellos pacientes que tengamos una estenosis parcial no extensa, el tratamiento también va a ser la endoscopía o el percutáneo, ¿sí? En la endoscopía, acá está el abordaje que algunos deben conocer, que se llama ecostamaña, en donde uno por vía endoscópica le conozca 1, 2, 3, varios stents, y uno va haciendo una dilatación de esa estenosis por vía endoscópica. Tenemos que tener un endoscopista avesado con mucha experiencia, porque no es un procedimiento fácil. Si no podemos hacer ese abordaje, vamos a tener que ir a un drenaje percutáneo, y ese drenaje percutáneo también proceder a sesiones de dilatación con balón para poder sortear o dilatar esta estenosis parcial no extensa. En aquellos pacientes que esto es exitoso, bueno, el paciente está solucionado, pero en algunos casos fracasa, ya sea en forma inmediata o en forma mediata. Y aquellos pacientes que fracasan, vamos a ir a tratarlos como si fuese una estenosis total o extensa. ¿Sí? Que estos pacientes son aquellos pacientes que van a terminar en cirugía. Y acá las cirugías van a ser diferentes en función de qué tipo de lesión y si tienen asociada una lesión vascular o no. Aquellos pacientes que tienen una estenosis extrahepática, que gracias a Dios son la gran mayoría, porque la lesión está hecha a nivel de la desembocadura del cístico, la vía biliar, son aquellos pacientes en donde vamos a hacer un hepático yeyuno anastomosis. Recuerden que siempre el hepático yeyuno anastomosis hay que hacer a lo más alejado del episodio agudo, porque si uno hace un hepático yeyuno en un territorio inflamado, está prácticamente condenado a la estenosis y al fracaso. En aquellos pacientes que tengan una estenosis intrahepática unilateral, que generalmente puede estar o no asociada a una lesión vascular, o en aquellos pacientes que directamente tienen una lesión vascular, como les dije recién, que pueden tener, por ejemplo, una lesión de la vena porta derecha, estos pacientes van a resección hepática, ¿sí? Son resecciones hepáticas muy laboriosas, son resecciones hepáticas muy mórbidas, son pacientes que tienen una mortalidad extremadamente elevada por sobre una hepatectomía electiva en un paciente oncológico, por ejemplo, pero bueno, muchas veces es la única solución que tenemos. Y lamentablemente en aquellos pacientes que tienen lesiones vasculares más severas, con una estenosis intrahepática bilateral, y no es algo de ciencia ficción, nosotros tenemos 18 pacientes trasplantados por lesiones de vía biliar. En aquellos pacientes que tienen estenosis intrahepática bilateral, la única solución es el trasplante. Y tengan en cuenta que esto, mientras más alejado es de la cirugía que se cometió la lesión de la vía biliar, las chances de cirrosis biliar secundaria son altísimas. También son trasplantes muy laboriosos y trasplantes que tienen una morbilidad elevada. Lamentablemente no hemos actualizado esta serie, pero deberíamos, y la publicación que tenemos
es esta del 2008 que le mostré, en donde analizamos 16 años de reparaciones de vía biliar, y vemos que en ese periodo se hicieron 187 reparaciones de la vía biliar, en donde 65% eran lesiones complejas definidas con, la lista que les mostré previamente. Y acá vemos una lesión de la vía biliar de ambos lados, en donde tenemos una lesión de la arteria hepática derecha, donde directamente vemos ahí donde está la flecha roja, un silencio, una ausencia de la vía biliar derecha, y vemos un clip. Y lo curioso de este caso es que, lamentablemente no tengo un puntero para mostrar, pero la vía biliar, la arteria hepática derecha o el hígado derecho se termina irrigando porque se permeabilizan shunts intrahepáticos de izquierda a derecha, pero acá tiene una ausencia total de la arteria hepática izquierda. Como les dije, muchas veces los conductos hepáticos en estos pacientes son extremadamente finos, con lo cual cada uno tiene que hacer un examen o un autoexamen para ver si está capacitado para reparar este tipo de lesiones, porque uno va a necesitar a veces hacer anastomosis muy pequeña, y tener en cuenta que a uno, por más experiencia que tenga, una lesión de vía biliar a uno le genera una situación emocional bastante mala, con lo cual uno se ve en la necesidad de tener que pedir ayuda, y es lo más sano que podemos hacer por nuestra salud mental y por la salud biliar del paciente que estamos operando. ¿Cómo se repara una lesión de vía biliar compleja? Bueno, primero hay que exponer el área lesionada evitando la disección excesiva. Si ustedes se acuerdan, la irrigación de la vía biliar, como les dije recién, también es netamente arterial, entonces uno tiene que tratar de no lesionar más la arteria hepática, y la técnica de Hep-Quinone, en donde uno se mete en la vía biliar izquierda, porque la vía biliar izquierda, si ustedes recuerdan, el primer tercio o 2/3 de su trayecto son totalmente extrahepáticos, entonces uno tiene mayor superficie biliar para poder hacer una anastomosis de boca ancha. Acá vemos, por ejemplo, un ducto con necrosis. En estos casos, claramente uno no puede hacer una anastomosis ahí, entonces eso obviamente hay que resecarlo, y uno ir ampliando poco a poco la disección hasta que uno logra un tejido con buena irrigación y con ausencia de inflamación. Ahí vemos cómo tenemos reparada la vía biliar con varios puntos tractores para ver, identificar. Ahí se ve la bifurcación de la vía biliar. Esto va a ser una bihepático-yeyuno anastomosis porque tiene prácticamente los dos conductos medio separados. Es importante hacer una colangiografía, es decir, uno tiene que incluir, y esto nos ha pasado recibir pacientes derivados en donde se ha hecho una buena hepático-yeyuno anastomosis porque se ha anastomosado, pero el paciente sigue mal y es porque se han olvidado de drenar o de anastomosar algún conducto, como yo le mostraba en la colangiografía más temprano, y queda un conducto sin drenar y obviamente el paciente no anda bien. Es importante por una cuestión de éxito en la reparación, pero también por una cuestión médico-legal, documentar de si la arteria hepática y la vena porta tienen flujo al momento que nosotros recibimos el paciente, no en el momento de la cirugía, porque en el momento de la cirugía no podemos determinar si la lesión la cometimos nosotros o el paciente ya vino así. De todas maneras, como le dije, también por una cuestión médico-legal, demostrar la indemnidad del árbol vascular intraoperatorio es fundamental para disminuir la litigiosidad, por lo menos contra nosotros. Hacer un hepático-yeyuno Niederrux, utilizando la técnica de Hep-Quinone, siempre afrontar las dos, bueno, y la Niederrux, perdón que vuelva, la Niederrux obviamente para hacerlo en una asa aislada, una asa no alimentaria, para que no haya contaminación de alimentos de la anastomosis, con lo cual siempre hacer la Niederrux. Después afrontar bien ambas superficies anastomóticas. Nosotros, o yo particularmente, prefiero sutura reabsorbible, utilizo PDS, que el PDS tiene un material bastante noble a mi gusto, porque tiene una distensibilidad muy buena, perdón, con una reabsorción lenta
en donde nos va a permitir que no quede material a largo plazo en la anastomosis, y que si esa vía biliar con el transcurso del tiempo se va dilatando, ningún hilo retrase o dificulte esa dilatación. Y por supuesto, estamos hablando de que la anastomosis tiene que ser lo más prolija y más perfecta posible, y para ello es necesario el uso de magnificación. Hay un grupo, y esta publicación es vieja pero es vigente, de pacientes que hacen, un grupo de cirujanos en el Reino Unido, en Escocia, que hace reparaciones tempranas. Estas reparaciones tempranas las hacen dentro de las 2 semanas, en donde todavía el proceso inflamatorio o el compromiso del estado general del paciente no es tal, entonces, no es grave, entonces uno puede hacer una reparación muy buena con una tasa de éxito también similar. Pero tienen que ser pacientes muy bien seleccionados, como les digo, con un estado general aceptable y con un proceso inflamatorio / infeccioso prácticamente nulo. Las lesiones del conducto posterior del derecho son lesiones a veces que pueden ser complejas o no. Estos pacientes que tienen lesión del conducto posterior del derecho muchas veces es un conducto pequeño, un conducto no dominante, con un segmento 6 pequeño, valga la redundancia, y en estos casos estos pacientes a veces andan bien sin ningún tipo de reparación, porque el lóbulo se drena, luego de pequeñas colangitis se termina atrofiando. ¿Sí? Si es un segmento dominante o de tamaño considerable o un ducto voluminoso, estos pacientes sí o sí van a tener que ir a un drenaje percutáneo y vamos a tener que hacer un hepático yeyuno exclusivamente drenando ese conducto posterior del derecho, como se ve en este caso también tratado en nuestra institución. La lesión vascular, recién les mostré una colangiografía muy interesante. Si ustedes ven ahí como es como una representación por un esquema de la angiografía digital que les mostré previamente, en donde ven que la arteria hepática derecha está clipada. Lamento no tener un pointer para mostrarles, pero ahí ven la arteria hepática derecha clipada, y al estar clipado, el hígado derecho se ve reemplazada la irrigación por la permeabilización de este plexo iliar, muy bien descrito en este paper que está acá abajo a la derecha, y esa permeabilización hace que tardíamente el hígado derecho se irrigue arterialmente desde la izquierda. Acá vemos cómo, esta es la representación en la angiografía que les mostré previamente, en donde ven cómo el plexo iliar está, el plexo de más decirlo es intrahepático, pero bueno, uno tiene que tener cuidado de no devascularizar el hígado, y sobre todo no lesionar la arteria hepática izquierda, que es por donde le está llegando la irrigación, y la arteria hepática debería estar ahí donde marcamos con esta línea roja. Resecciones hepáticas son muchas. Hay la primera publicación es de Belghiti del año 2000. Nosotros publicamos posteriormente en ese año nuestra experiencia, en donde teníamos 9 resecciones hepáticas. Ahora ya hemos superado las 20, probablemente tendríamos que actualizar nuestra serie, y en ese momento teníamos 14 trasplantes hepáticos, ahora andamos por los 18, es decir que lamentablemente una simple colecistectomía puede terminar en una lesión de vía biliar. Nuestro éxito terapéutico es del 85% con un seguimiento a 77 meses, es bastante aceptable si uno compara con las series internacionales, y con un seguimiento a largo plazo bastante aceptable. Si ven ahí, el seguimiento en algunos casos es superior a los 5 años. Así que bueno, no los quiero saturar más con información. Sé que los algoritmos son complejos, pero pueden revisitar esta grabación o consultar los algoritmos o escribirme para discutir alguna cosa más en detalle. Pero básicamente, en resumen, las lesiones de vía biliar son mucho más frecuentes en la cirugía laparoscópica. Gracias a Dios se está observando una tendencia que ya el mundo está llegando a una curva de aprendizaje adecuada
y en teoría uno debería empezar a ver menos lesiones de vía biliar en el tiempo. Las lesiones laparoscópicas son más complejas. Las reparaciones complejas deben realizarse siempre por cirugía abierta y las cirugías necesarias para reparar o solucionar una lesión de vía biliar pueden incluso terminar en un trasplante hepático. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Muy linda la presentación, la verdad es muy claro. Bueno, este es un tema que a mí me gusta mucho particularmente. No sé si habrá preguntas del auditorio. Hasta que surjan algunas preguntas, yo te consulto, te pido ¿cuál sería el mensaje para un cirujano joven o cualquier cirujano que hace cirugía general, que no es especialista en HPV y se da cuenta en el intraoperatorio que lesionó la vía biliar? Porque en ese momento a uno se le baja la cortina, se te apaga la luz del cerebro, te bloqueas y, bueno, de mi punto de vista es siempre importante tener algún referente a quien recurrir si te llega a pasar algo de eso en el momento, que te pueda dar una mano y que tenga una visión diferente a la que uno tiene, porque uno la ansiedad por ahí de solucionarlo al problema que acaba de producir genera un segundo problema que es mucho más grave, que es querer reparar una vía biliar que ya está rota y cuando uno no está en condiciones de hacerlo. Entonces, ¿cuál sería tu mensaje para esa situación en un cirujano general? Mira, lo dije al pasar y quiero hacer hincapié en eso porque me parece que es el mensaje más importante que quiero que se lleven todos de esta charla. Es, si lesiono la vía biliar y que nos va a pasar, nos ha pasado y nos va a seguir pasando, salvo que dejemos de operar, es llamar a alguien. Porque por más que yo tengo experiencia y puedo reparar una vía biliar, en ese momento estoy emocionalmente devastado, ¿sí? Entonces, no estoy en condiciones emocionales y psicológicas de poder reparar una vía biliar. Entonces, si uno tiene la suerte de trabajar en una institución en donde uno puede llamar a alguien, que por ahí ese alguien tiene menos experiencia, pero está emocionalmente no comprometido con el paciente y puede hacer una reparación mucho más objetiva que la que podemos hacer nosotros que hemos lesionado la vía biliar, es llamar a ese alguien. ¿Sí? Pero claro, no siempre eso es posible, porque o trabajamos en una institución donde no podemos, o porque son las 3 de la mañana, o porque no existe esa persona en mi alrededor, y lo mejor que podemos hacer por ese paciente es drenarlo y cerrarlo. Y por la laparoscopía incluso. Si ustedes están operando por la laparoscopía, lesionaron la vía biliar, no tienen a quién llamar, colocan 1, 2, 3 drenajes en el lecho, en el lugar donde está la bilirragia, cierran al paciente y lo derivan, o esperan al día siguiente que venga el cirujano que lo puede reparar. Porque ese paciente no se va a inflamar, porque está drenado. Y si está drenado y no se inflama, cualquiera de las reparaciones que les mostré con buenos resultados que mostré en los algoritmos, cualquiera de esas reparaciones las vamos a poder hacer, incluso en forma temprana con excelentes resultados. ¿Sí? Ideal intraoperatorio. Ahora, no lo puedo hacer intraoperatorio, lo dreno y lo derivo. Si ustedes se llevan ese mensaje en la cabeza, para mí está más que justificada la charla que acabamos de dar. Obviamente, si uno quiere profundizar en el tema, están todos estos algoritmos que hablamos, pero si no puedo repararla a alguien que está en mi entorno inmediato, lo dreno y lo derivo, o lo dreno y lo expecto hasta que venga la persona que la pueda reparar. Creo que, creo que me expliqué bien, ¿no? Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Te voy transmitiendo algunas preguntas que ponen en el chat. Una es si es mejor trasladarlo al paciente o que el cirujano especialista vaya al lugar ante la misma complejidad y los mismos recursos. A y B son correctas. En Inglaterra, yo borré un par de diapos porque no, mira, con diapos borradas no hablé de más. Hay un grupo en Inglaterra que tiene como una especie de 0,800 lesión de vía biliar.
en donde si uno lesiona la vía biliar, obviamente ellos tienen sistema público, es un sistema universal, bla, 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 con todas las ventajas y desventajas de esos sistemas, donde ellos llaman a alguien de cirujanos itinerantes y ellos van al lugar donde se cometió la vía biliar con su equipo, con su instrumental y la reparan ahí, con unos resultados espectaculares. Con lo cual, si uno está en una institución donde uno puede mantener al paciente en la institución y que el cirujano se desplace, el cirujano que va a hacer la reparación, ¿no? Se desplace hacia la institución a hacer la reparación, eso genera una impresión totalmente distinta en la psiquis del paciente. O sea, el paciente, obviamente, esta situación le genera intenciones de beligerancia, y si nosotros logramos que alguien venga a repararlo a la institución, el paciente siente que la institución le soluciona el problema. Entonces, eso genera un impacto psicológico en el paciente mucho más positivo a que si yo lo tengo que derivar. Pero claramente, si yo en mi institución no tengo la complejidad, ya sea quirúrgica o de soporte quirúrgico, ya sea el anestesiológico o de terapia intensiva, al que el paciente va a necesitar, y lamentablemente hay que derivar, ¿sí? Entonces, por eso digo, A y B son correctas. Bien. Yo ahí creo que de la mano de lo que vos decís también está la información que uno le da al paciente, porque muchas veces cometemos el error de minimizar la cirugía y no le decimos al paciente que cualquier cirugía tiene un riesgo y que ese riesgo en una colestectomía laparoscópica hoy por hoy puede ser mínimo si todo sale bien, pero si tiene una lesión de vía biliar puede ser grave. Entonces, me parece que no hay que minimizar el riesgo, porque un paciente que entra pensando, como decía vos, la parte psicológica del paciente, ¿no? Un paciente que entra pensando que se va a operar y se va en CMA de alta a las 6, 7 horas de la cirugía, o que se va al día siguiente después de comer y movilizarse y todo eso, y después termina con reoperación e internado por más tiempo, y todo eso también influye mucho en el mensaje que uno le da al paciente. Tal cual. Yo soy muy, muy cuidadoso con eso. Yo trabajo solamente en el hospital italiano, con lo cual mi práctica es netamente privada, y me tomo el tiempo, porque puedo, yo sé que no siempre es posible, de hablar con el paciente el consentimiento informado, y los pacientes de mi consultorio salen sabiendo, no estos algoritmos que le mostré, pero sí sabiendo que puede salir con una lesión de vía biliar y puede salir incluso, que puede tener una complicación mortal. Obviamente se lo explico bien, le explico cuáles son los riesgos, etcétera, 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 pero el paciente tiene que saber que es una cirugía que hacemos todos los días, que tenemos excelentes resultados, pero uno de cada 500 le cortamos la vía biliar. Entonces, aún en centros de alto volumen, ¿sí? Entonces, mi consejo es tómense 5 minutos y explíquenle el consentimiento informado, y que el paciente sepa saliendo. Y otra cosa que uno debería también explicar en la cirugía, que en el consentimiento informado, es la posibilidad de conversión, ¿sí? Pues muchas veces los pacientes no saben de la existencia de la necesidad de conversión y se enteran de eso, y eso genera malestar en el paciente en el postoperatorio, aunque no haya habido una lesión de vía biliar, por ahí se convirtió por lo que sea y el paciente anduvo bien igual, pero si el paciente no sabía que existía la posibilidad de la conversión, también genera un malestar y una beligerancia hacia el médico. Totalmente, totalmente. Te transmito otra pregunta que es si el tiempo, que creo que estaba en una de las diapositivas, ¿cuánto tiempo se espera si la lesión es por electrocauterio o si es por un corte limpio? Y si, ¿qué opinás de la reparación tipo Kasai en las lesiones que están a nivel de la confluencia? Muy, muy buenas preguntas y no de fácil respuesta. Cuando yo lesiono la vía biliar con mecanismo térmico, y tengo la capacidad, el conocimiento para hacer una reparación en el mismo acto operatorio, uno puede resecar la vía biliar y resecar el daño térmico. Entonces uno está autorizado,
repito, si tenemos experiencia en hacer una resección de la vía biliar, irse más arriba y hacer una anastomosis más arriba, porque uno está seguro que ahí, más arriba en la vía biliar, voy a tener una anastomosis más amplia y con una indemnidad de la vascularización de la vía biliar alta. Es decir, que uno pudiera no tener que esperar nada si uno tiene experiencia. Ahora, si uno no sabe, si uno no tiene experiencia, o uno está en el postoperatorio mediato, es decir, día siguiente, a los 2 días o los 3 días, uno lamentablemente no puede ahí hacer una reparación, salvo algunas contadas excepciones, pero no quiero hablar de las excepciones, sino de lo más habitual, y uno ahí debería esperar al menos 6 semanas. ¿Sí? Drenaje, 6 semanas, incluso ahí uno le puede dar tiempo a que se delimite más un poco más la lesión, y una vez que uno delimita mejor la lesión, uno puede hacer una anastomosis más segura. Y aparte en esas 6 semanas la vía biliar se dilata un poco o bastante, a veces se dilata bastante. Y uno hace una anastomosis más satisfactoria. Cuanto al Kasai no tenemos experiencia, no hemos hecho ese tipo de reparaciones, sí lo usamos en pediatría para estenosis de vía biliar, pero el Kasai generalmente siempre logramos conseguir una vía biliar, aunque sea disecando la vía biliar izquierda, como les dije, con técnica de Hespuinot, y después hay una técnica que describió Strasberg, donde uno, si va a hacer tiene una reparación muy alta y uno no va a hacer una hepatectomía, uno puede disecar el lecho vesicular, y en el lecho vesicular uno ampliar, esa diapositiva también la saqué por una cuestión de tiempo, pero uno puede ampliar la vía biliar derecha hacia intrahepático, comiendo un poco de hígado en el lecho vesicular, y meterse dentro del hígado para buscar la vía biliar derecha. Bien, el doctor Salomón creo que estaba levantando la mano. Hola Martín, ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? bien, darte las gracias porque al ponerme en contacto con vos para que participes con nosotros y nos colabores como siempre, no dudaste un segundo, cosa que me llena de orgullo tener gente amiga como vos, como ustedes, como Juan Pecor, que siempre están a la par nuestra. Ya lo repito y lo dije, el NOA siempre en el corazón. Martín, Mi última diapositiva siempre es una foto de Jujuy. bueno, te tramito 2 preguntitas que hacen. Sí. La primera, si lesioné y clipé lo que me pareció vía biliar, ¿vale la pena retirar los clips? Sí, Esa desde es una. ya, porque el clip lo que va a hacer es, si uno no lo retira, es perpetuar y empeorar la irrigación de esa vía biliar. Así que claramente, si uno se da cuenta que uno colocó un clip a la vía biliar, ese clip hay que sacarlo. Después hay que ver qué más hay que hacer, ¿no? No siempre sacando el clip uno soluciona el problema, pero el clip dejarlo no tiene ningún sentido, salvo que ese clip esté conteniendo una hemorragia, ¿no? Pero si el clip está netamente en la vía biliar, hay que sacarlo porque no hay que empeorar la vascularización de esa vía biliar. Otra preguntita. Sí. Dice, gracias por su presentación. En mi caso fue una lesión advertida y convertí con otro cirujano. Pero si se puede solucionar en ese momento, el drenaje debe ir intralesional o perilesional y tubular. No, perilesional. No fui claro con eso y pido disculpas. Muchas veces nos llegan pacientes que les meten un drenaje dentro de la vía biliar y le ligan la vía biliar. Es pésimo eso, porque volvemos a lo mismo. Son todas maniobras que empeoran la vascularización de la vía biliar. Entonces la vía biliar, no ligarla, no cliparla, no meterle un drenaje dentro de la vía biliar y exteriorizarlo, porque esa ligadura de vía biliar para sostener el drenaje, y lo hemos visto varias veces, no es una sola vez, empeora
situación vascular de esa vía biliar y seguramente va a hacer que las reparaciones sean más complejas de lo que deberían ser. Así que todos los drenajes peribiliares, no intrabiliares. ¿Sí? Que se forme una pequeña colección intermedia si es necesario y que de ahí salga. ¿Sí? Y si hay que poner 1, 2, 3, 5 drenajes, no importa, pero que quede bien drenado y como les dije, si eso lo pueden hacer por la laparoscopía, mucho mejor, porque la conversión también agrega morbilidad. Y otra cosa, que es un paper de... se me fue el cirujano de Barcelona, ¿cómo se llama? Cuando uno convierte, las lesiones se multiplican por 3 el tipo de lesión que uno comete, ¿sí? El porcentaje. El porcentaje de lesiones que uno lesiona en la conversión es el triple. Están poniendo, hay otra pregunta que dice, si se pone el tubo en T, yo quiero entender que habla del tubo de Kerr. Sí, nosotros no, pero porque nosotros tenemos la suerte de contar con stent, como les contaba, stents endoscópicos de colocación laparoscópica. Es decir, en aquellos pacientes que nosotros creemos que hay que drenar, dejarle un drenaje biliar, en vez de dejar un Kerr, colocamos un stent transpapilar. No quiere decir que es la conducta única ni que es la forma que todos tienen que hacer. Nosotros lo hacemos por una cuestión de la disponibilidad que tenemos y que después las complicaciones del manejo de ese stent son mucho más simples que la de un Kerr colocado por vía laparoscópica. Hemos tenido bastante malas experiencias con Kerr laparoscópico, hay que dejarlo más tiempo, a veces cuando uno lo retira tiene que dejarlo al paciente varias horas en observación porque a veces hacen pequeños derrames de bilis, el trayecto no es bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Para evitar todo eso, nosotros cuando colocamos un stent transpapilar, es decir, a través del cístico, a través de la coledocotomía, colocamos un stent, lo empujamos, que quede transpapilar, tiene 2 aletitas, una en cada punto, una aleta en el duodeno, es como un doble J, con una J o aletita en el duodeno y una J o aletita en la vía biliar. En la época que no entraban stents, por ahí, después de la crisis del 2001, 2002, dejábamos doble J pediátricos, valen 2 pesos, son bastante baratos. Y después se sacan, si no los elimina espontáneamente el paciente, se sacan a través de una endoscopía común y corriente con el ANSA de polipectomía. No hay que hacer CPR, no hay que hacer nada. Con un ANSA de polipectomía, pum, lo tironean y lo sacan en 5 minutos. ¿Y cuánto tiempo lo deja al stent? Lo bueno es que como no necesitamos que genere trayecto, lo dejamos una vez que nosotros creemos que la vía biliar está que la papila está bien drenada, con lo cual, qué sé yo, 15 días, 20 días, pero alguna vez nos hemos olvidado, lo hemos sacado los 2 meses, y alguna vez nos hemos olvidado y el paciente lo ha eliminado espontáneamente. Sí es interesante pedir una placa de abdomen común y corriente, porque a veces el paciente lo elimina espontáneamente para no hacerle una endoscopía innecesariamente. Mauricio. Mauricio. Perdón, estaba muteado. Bueno, ya vamos terminando. Lo que preguntan es qué tipo de drenaje dejas, Martín, cuando dejas drenado una lesión, qué tipo de drenaje se puede dejar, cuánto tiempo se deja el stent, ya dijiste recién, y preguntan si han cambiado la conducta en el italiano porque tenían entendido que usaban polipropileno o si depende meramente de la decisión del cirujano qué tipo de hilo se usa para la reparación. Depende meramente del cirujano porque Juan Pecol sigue usando polipropileno. Yo uso PDS por lo que conté, porque me gusta la sensación cuando lo anudo de que se estira pero no se corta. No sé si les pasa eso. Tiene menos memoria que el Prolene. Y tengo la teoría, pero es una teoría que no tengo forma de comprobarla, salvo que empiece a hacer autopsia en pacientes después de anastomosis, de que al absorber, si no quedar un cuerpo extraño en la vía biliar, esa vía biliar se puede dilatar, tiene la capacidad de dilatarse. Mientras que si uno tiene una vía biliar con un surjet de prolene que nunca se va a absorber, queda siempre de ese mismo calibre. Pero bueno, incomprobable.
Después, ¿qué tipo de drenaje? Muy fácil, K10, sonda nasogástrica. Nosotros toda la vida hemos dejado sonda nasogástrica, vale 2 pesos, está disponible en cualquier quirófano y no hemos tenido complicaciones, son de fácil remoción, no se tapan con facilidad. K10, usamos el calibre K10, no sé si ustedes le llaman así, el K10 Sí. en la terminología de los drenajes de Rivero. Y bueno, y si tienen disponibilidad un poco más de recursos, se puede dejar los de silicona de Johnson & Johnson, se llaman... De Jackson Pratt. No, son estilo Jackson Pratt, pero tienen como con un asterisco en la punta, se llaman... ya me salí. Bueno, drenaje de Blake, se llaman Blake. Exactamente, los Blake. Dejamos los Blake de 15, de 17 o de 19. Gracias, doctor Zavalía. De nada, doctor. Y Bueno. creo que ahí respondí toda la que me dijiste, ¿no? El Sí, Chufo, creo que te iba a hacer una estamos. pregunta, el Chufo querido. Chufo estaba ahí Hola. conectado, no sé si. Sí, está ¿Se levantando la puede? mano. Sí, Chufo, dale. Primero, gracias por la invitación al Zoom y un gusto verte, Tincho, después de tanto tiempo y escucharte. Realmente vale la pena. Te Maldito quiero hacer una COVID, empecemos a pregunta. viajar. Y sí, tenemos que hacer algo, hermano. Te quiero transmitir una pregunta de uno de los chicos de aquí de Santiago, cuando ha hablado vos de reparación término terminal de colédoco, Sí. que le pone el tubo de Kerr. Ellos dicen que te pregunte por dónde lo sacas al tubo de Kerr. Si lo sacas por la misma donde hace la sutura o lo sacas en distinto nivel, digamos, de la sutura. Mirá, muy buena pregunta. Generalmente lo dejamos por encima, generalmente lo dejamos a nivel del cístico. Y la anastomosis la dejamos con drenajes por arriba. Lo que pasa es que eso ya no lo hacemos hace más de 20 años, por esto que te digo, que hace más de 20 años que dejamos stent. Entonces, un paciente quiero drenarle bien, que no quede con hipertensión biliar, que básicamente es lo que uno busca en estos pacientes, le dejo un stent transpapilar. ¿Sí? Pregunten en sus hospitales si hay doble J pediátrico. Valen 2 mangos. No están pidiendo cosas que son raras, salvo que tengan un hospital que no haya pediatría, ¿no? Pero si tienen acceso a doble J pediátrico, valen 2 mangos. Los colocan, lo empujan con una sonda nasogástrica y usan cualquier cuerda de piano. El primero le va a costar, el segundo le va a costar y en el tercero lo van a meter como unos profesores. Y si no, Kerr. Lo que pasa, no sé, acá en el hospital no conseguimos ya directamente ni pido los Kerr de goma. No sé si ustedes consiguen. Nosotros No, aquí ese es uno de los todavía, disculpa, aquí en Santiago todavía lo conseguimos, no mucho, pero lo conseguimos. El tema nuestro en la parte pública, digamos, el tema de la endoscopía, ¿visto? Si Claro. es muy difícil, no se hace endoscopía habitualmente en los hospitales, hay que derivar a la parte privada, entonces todo un tema, ¿visto? Por el tema que autorizar el pago, una serie de cosas que no vale la pena hablar, pero en la parte privada sí, es distinto, pero como digamos, la pregunta venía orientada por los chicos que están en el hospital, era que yo te preguntaba por dónde lo sacaba el tubo de Kerr. Si lo podemos, yo sí puedo, por supuesto, si tengo algo, le meto una stent, después me lo saca el endoscopista, eso no hay problema, pero en el hospital público aquí es muy difícil, ¿viste? No sé cómo estarán los chicos en Tucumán, pero aquí estamos bastante limitados en eso. Muchas gracias, Chufo. Nosotros sí dejamos stent y el problema que teníamos con los Kerr es lo que decía Martín, empezó a aparecer los Kerr siliconados por el tema del ANMAT y la verdad que hemos tenido más problemas con la extracción de los Kerr que con la colocación y las reparaciones, porque al sacar el Kerr tienen en la unión de la T tenían una unión engrosada y dura que lesionaba cuando uno lo retiraba y hubo casos en que hubo que romper al paciente para poder retirar el Kerr porque no salía. Así que intentamos no dejar Kerr y si dejamos Kerr tiene que ser Kerr de látex, que está complicado conseguir. Claro. Tal cual. Bueno, te dejamos que te vaya al asadito, Martín. Tranquilo,
Después Una le vez mando más, muchas fotos. gracias. Y tengo ganas de ir a Tucumán, así que a ver, espero que la próxima sea. En agosto vi un casamiento, así que ahí les aviso y nos tomamos un fernet. Ahí Bueno. te esperamos. Ajá. Bueno, Bueno, le agradecemos a todos los participantes. Hemos visto que hay participantes de otros países, así que muchas gracias por el acceso. Había gente de Perú, gente de Uruguay, lo que llegué a ver, no sé si de otros países, y a todos los que han participado de otras provincias también. Y gracias, Martín, a vos por la charla, por el compromiso y por estar. bueno, no, conmigo ya saben que cuentan cuando sea y siempre hay tiempo para prender la computadora y charlar un rato. Muy bien. ¿Sí? Les recordamos a la gente que participó que por favor se linkee en el chat. Hay un link para marcar la asistencia al chat para que después puedan obtener el certificado. Bueno, damos por concluida la presentación y la charla. Suerte, Martín. Saludos a todos por allá. Chao, gente. Gracias a todos.